Buen día, soy César Ildefonso, ingeniero peruano. En esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio aplicando las ecuaciones diferenciales, resolución de ecuaciones diferenciales, sobre la trayectoria de un proyectil, pero considerando la resistencia del aire. El problema dice, un proyectil sale del cañón con una velocidad inicial v sub 0, formando un ángulo alfa con el horizonte. Hallar la ecuación del movimiento de este proyectil, tomando la resistencia del aire proporcional a la velocidad. Nosotros normalmente sabemos que la trayectoria de un proyectil es de la forma parabólica, ¿no? Pero cuando se toma en cuenta la resistencia del aire ya cambia, entonces debe ser otra forma y eso es lo que tenemos que hallar. Nosotros hacemos un diagrama de fuerzas en las que incluimos la fuerza de resistencia, ¿no? Que tiene la misma dirección que la velocidad instantánea del cuerpo, y también está la fuerza de la gravedad, que siempre, digamos, está apuntando hacia abajo, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que la fuerza de la resistencia es proporcional a la magnitud de la velocidad, ¿no? Las ecuaciones, con estas consideraciones, vemos que las ecuaciones de fuerza serían, ¿no?, masa por aceleración, pero la aceleración es la derivada de la velocidad. En el eje X, por ejemplo, proporcional en forma negativa a la velocidad del eje X. En el eje Y tenemos lo mismo, la masa por la aceleración, pero en este caso no solamente es la fuerza de resistencia del aire, sino también la fuerza de gravedad, ¿no?, en el eje vertical, ¿no? Entonces, empezamos a desarrollar el eje X. En el eje X, como vemos, tenemos esta ecuación de movimiento, ¿no?, de fuerza, ¿no?, la cual podemos despejar la derivada de la velocidad. Y tenemos la siguiente expresión, en la cual en el primer miembro está la derivada de la velocidad del eje X entre la velocidad del eje X, lo cual nos facilita la integral que necesitamos, digamos, efectuar. ¿Por qué? Porque esa diferencial del primer miembro es algo conocido, ¿no?, cuya integral es el logaritmo neperiano. Entonces aprovechamos eso. Hacemos la integral, como decía, la integral sería, los rangos serían, en el caso de la velocidad, sería desde la velocidad, la componente de la velocidad inicial en X, ¿no?, hasta la velocidad que tiene X, y en el lado de T, del tiempo, sería entre 0 y el tiempo actual. Desarrollamos la integral, como decía, la integral del primer miembro es el logaritmo neperiano, y menos el logaritmo neperiano de velocidad inicial, ¿no? En el segundo miembro hacerse lo mismo, sino que la velocidad inicial, en este caso el tiempo cero, es 0, ¿no? Entonces ya solamente tenemos una expresión. Desarrollando la propiedad de logaritmos, tenemos en el primer miembro el logaritmo de la fracción de velocidad entre la velocidad inicial del eje X, ¿no? Y sabemos que esto equivale, ¿no?, a esta expresión, ¿no?, el concepto de logaritmo, que sería las velocidades, ¿no?, la razón de las velocidades inicial y la actual, ¿no?, y el otro miembro sería el número neperiano elevado a la potencia que se indica, que depende de t, ¿no? Despejamos la velocidad actual y tenemos ya una expresión prácticamente, ¿no?, con una expresión exponencial negativa sobre la velocidad. Pero la velocidad también es la derivada de x, ¿no? Del espacio en el eje X. Entonces nosotros sabemos, entonces la diferencial de x tendrá esa forma, ¿no?, que ya nos facilita para hacer la integral. Hacemos la integral en ambos miembros, ¿no?, y tenemos ya prácticamente la integral del exponencial es el mismo exponencial, solamente que el factor que tiene ahí tenemos que ponerlo en forma inversa, ¿no?, y entre 0 y t, ¿no? Luego, desarrollando, ¿no?, esa integral, tenemos esta expresión, ¿no?, donde que
En el segundo miembro está incluido la velocidad inicial del eje X, ¿no? Y prácticamente tenemos ya esta expresión, pero nosotros sabemos que la velocidad inicial en el eje X es la velocidad inicial que tuvo, ¿no? Digamos, el cuerpo proyectil multiplicado por el coseno de alfa. Entonces, eso sería la ecuación de movimiento en el eje X, ¿no? Dependiendo de t, ¿no? Esa es la ecuación, digamos, mientras transcurre el tiempo t, cómo varía x, ¿no? Esa sería la expresión. Como ven, no es una parábola, ¿no? Bueno, ahora desarrollamos la ecuación para el eje Y, ¿no? En este caso vemos que es un poco diferente a lo del eje X. ¿Por qué? Porque interviene también la fuerza de la gravedad, el mg. Entonces tenemos esta forma de la ecuación, ¿no? Pero no nos conviene, digamos, no nos va a salir directamente utilizando, digamos, la integral para que equivale a un logaritmo neperiano. Entonces tenemos que hacer un cambio de variable. Creamos una variable llamada z, que equivale a la expresión siguiente, ¿no? Que depende de la velocidad sub y. Lógicamente la diferencial de z será igual a la diferencial de velocidad sub y, ¿no? Porque se elimina la constante. Y nosotros vemos que, como vemos arriba, la ecuación que nos había salido para la velocidad es la que se está mostrando. Entonces reemplazamos en todo lo que diga, digamos, le reemplazamos el caso de z. El diferencial de by es igual a diferencial de z. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? El segundo miembro está lo mismo. Y tenemos ya esta forma de expresión, ¿no? Estamos simplemente sacando fuera el factor k sobre m, ¿no? Luego tenemos esta expresión. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que esa expresión que está entre paréntesis es igual a z, ¿no? Porque es la variable que hemos definido. Luego tenemos esta expresión, ¿no? Pasamos el z al primer miembro y el diferencial de t al segundo miembro. Y ya nos facilita hacer una integral, ¿no? Donde vemos que en el primer miembro podemos aplicarle la integral y que nos sale un logaritmo neperiano. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Nos sale el logaritmo neperiano de z valorizado entre z sub 0 y z, ¿no? Que el valor inicial de z sub 0, que tenemos que ver cuál ha sido. En el segundo miembro es directa, ¿no? La integral, ¿no? Es el t, ¿no? Y tenemos esta expresión también equivalente del logaritmo neperiano. Y ya tenemos esta expresión con la exponencial, ¿no? Pero estamos hasta el momento utilizando la variable z, ¿no? Pero la convertimos ahora sí a la variable velocidad del eje y, en el eje y. Nos sale esa expresión. El numerador y el denominador del primer miembro no son iguales, ¿no? Parecen, pero no son, porque en la parte superior, en el numerador, está la variable actual, ¿no? De la velocidad en el eje y. En la parte inferior está la velocidad inicial en el eje y. Luego, simplemente estamos desarrollando esa expresión, ¿no? Nos sale de esta forma y seguimos desarrollando, pero en esta ocasión, como hemos despejado la velocidad en el eje y, es igual a la derivada de y respecto al tiempo, ¿no? Entonces podemos integrar ambas expresiones, ¿no? Ambos miembros, y nos sale la derivada el valor y ya nos sale una ecuación, ¿no? Y el otro lado nos sale toda esa expresión. Podemos despejar, ¿no? Y tenemos un factor ahí, 1 menos la expresión exponencial negativa. Y finalmente tenemos la forma, en este caso para el eje y, ¿no? Que es un poco diferente a la que tuvimos en el caso del eje X. Entonces ya tenemos nosotros la trayectoria en el eje X y en el eje Y con respecto al tiempo, ¿no? Que es prácticamente lo que nos estaban pidiendo. Podemos hacer una verificación.
Bueno, he hecho un cálculo con Excel, ¿no? Para la masa de 1000 gramos, un ángulo inicial de 30 grados centígrados, sexagesimales, disculpa, y una velocidad inicial de 80 metros sobre segundos y una constante K de 6000 gramos sobre segundo. Se han ajustado estos valores para que tengamos un resultado ya calculable, ¿no? Y tenemos esta curva, como vemos se parece bastante a la parábola, pero no exactamente, está un poco atenuada, una parábola que va disminuyendo, ¿no? Conforme pasa, digamos, transcurre el tiempo y al eje X, ¿no? Entonces, esto sería el resultado, como ven, es algo interesante lo que se ha aplicado para resolver este problema de ecuación diferencial no ha sido un método de tantos que hay de ecuación diferencial, simplemente ha sido una integral, ¿no? Una integral que nos sale como resultado el logaritmo de la variable, ¿no? Entonces esa sería una forma quizás básica, ¿no? Que si tenemos la ocasión de tener una ecuación diferencial relativamente sencilla, la podemos resolver así. Eso es todo por el momento. Vamos a publicar también otros problemas sobre las ecuaciones diferenciales. Muchas gracias.